Este no es otro video donde la Fórmula 1 no es solo un deporte de velocidad, sino también una maravillosa fuente de momentos tan vergonzosos que harán que te tapen la cara con las manos. Hoy vamos a hablar de esos momentos en que los pilotos y equipos se ganaron un lugar en la historia de la Fórmula 1, pero no por sus victorias ni su destreza al volante, sino por hacer el ridículo de maneras que incluso los novatos en un simulador de la Fórmula 1 nunca imaginarían. Porque seamos sinceros, la Fórmula 1 no solo se trata de ser el más rápido, sino debe de tener una capacidad increíble para meter la pata. Y por supuesto que todos nos demos cuenta. Así que prepárate para reírte de los desastres que nos regalaron desde los pilotos más novatos hasta los más experimentados. Aquí está el top de los momentos más embarazosos de la historia de la Fórmula 1 y te advierto, no será fácil de ver, pero hey, si sobreviviste a esos videos de caídas épicas en YouTube, esto te va a parecer un paseo en el parque. Vamos a empezar con una joya, Eugenio EI. Si no lo conoces, no te preocupes, no eres el único. Este hombre fue un accidente ambulante con casco en 2006 y no fue por falta de talento, sino por falta de todo. EI solo compitió en 4 carreras de la Fórmula 1 y aún así logró suficientes momentos vergonzosos como para escribir un libro completo titulado Cómo destruir tu carrera en 4 pasos. Es como si hubiera encontrado la forma más efectiva de demostrar que estar en la Fórmula 1 no siempre significa saber conducir. Empecemos con lo más épico de todo, el incidente de la reserva. Imagina que eres un piloto de la Fórmula 1. Acabas de cometer un pequeño error y tienes que hacer un retroceso. ¿Qué harías? Fácil, metes la marcha atrás y sigues adelante. Bueno, no hay. Este hombre no solo sabía cómo poner la marcha atrás, sino que parecía que le estaban pidiendo resolver una ecuación en álgebra avanzada, en lugar de simplemente mover el coche. Su ingeniero tuvo que salir al rescate por radio diciendo cosas como pon R, y EI, como si estuviera en un juego de Mario Kart, no tenía ni idea de qué estaba pasando. Fue tan malo que los comisarios decidieron quitarle la licencia de piloto, y eso nunca se lo había hecho a nadie en la historia de la Fórmula 1. Si alguna vez pensaste que tu trabajo era difícil, recuerda que este tipo ni siquiera podía dar marcha atrás en un coche de carreras. Es el tipo de desastre que no puede ser simplemente ignorado. Es como si la Fórmula 1 tuviera una regla no escrita. Si eres tan malo que ni siquiera puedes maniobrar, te quitamos la licencia. Y claro, como él estaba tan perdido que no podía ni comunicarse adecuadamente con su equipo, ya que no hablaba inglés, el caos no tenía límites. Así que EI, gracias por enseñarnos a todos que incluso en la Fórmula 1 la incompetencia tiene un límite, y el tuyo fue increíblemente bajo. Pasemos ahora al Gran Premio de Estados Unidos de 2005. Si alguna vez pensaste que la Fórmula 1 era el pináculo de la organización, prepárate para pensar lo contrario. Imagina que estás en una carrera donde todos los coches están listos para salir, pero solo hay 6 coches en la parrilla. Y no es que la Fórmula 1 decidiera hacer una especie de carrera exclusiva. Es solo que Michelin, el proveedor de neumáticos de la mayoría de los equipos, no podía garantizar la seguridad de sus neumáticos para las curvas del circuito de Indianápolis. ¿Por qué? Porque el maldito circuito tenía una curva tan difícil, la famosa Turn 13, que ni los neumáticos de Michelin ni la ingeniería de los coches podía soportarla. Así que, ¿qué hicieron los genios de la Fórmula 1? Nada, porque ¿quién necesita soluciones en una carrera de autos de 10 millones? Michelin sugirió una solución bastante sensata: poner un chicante en la curva peligrosa para reducir la velocidad. Pero la FIA, en su infinita sabiduría, no pudo llegar a un acuerdo y al final los equipos Michelin decidieron que no correrían. Así que lo que pasó fue un ridículo monumental, una carrera con solo 6 coches y por supuesto Ferrari, que decidió que no tenían suficiente caos en la vida, se quedó con la victoria. Imagínate estar en las gradas esperando ver una competencia épica y de repente te das cuenta de que tu entrada al evento va a servir más como una excusa para contarle a tus amigos que estuviste presente en lo que probablemente fue la carrera más ridícula de la historia.
Y claro, los pilotos Ferrari ni sabían cómo reaccionar en el podio. Schumacher, en una de sus victorias más insípidas, apenas pudo sonreír. El pobre Thiago Monteiro, quien obtuvo su primer y único podio en la Fórmula 1 ese día, no podía ni emocionarse. ¿Por qué? Porque toda la carrera fue una broma. Fue tan vergonzoso que la FIA y la Fórmula 1 tuvieron que hacer una reparación de imagen y la gente empezó a pedir reembolsos. ¡Qué manera de hacer el ridículo! Ahora vamos a hablar de un clásico, el Gran Premio de Austria 2002. Aquí fue donde Ferrari, en un despliegue de incompetencia épica, se decidió a hacer algo tan estúpido que hasta los fans más leales se sintieron incómodos. La historia de este desastre comienza con Rubens Barrichello, quien estaba teniendo una de sus mejores carreras, y Schumacher, quien ya estaba dominando el campeonato. Barrichello, con una actuación increíble, estaba a punto de ganar, pero Ferrari tenía otros planes. Decidieron hacer un orden de equipo. ¿Y qué les dieron? Que Barrichello le dejara el primer lugar a Schumacher en las últimas vueltas. Y no lo hicieron de forma sutil, no. Decidieron que fuera tan evidente y tan humillante que no solo los espectadores, sino también los periodistas y los mismos pilotos se quedaron con la boca abierta. El momento más incómodo fue cuando Barrichello, después de un total de 69 vueltas, tuvo que dejar a Schumacher lo adelantara en la última curva. Fue tan obvio y tan ridículo que incluso Schumacher no sabía cómo reaccionar en el podio. ¿Te imaginas estar en ese podio sabiendo que la victoria no fue tuya? La audiencia no sabía si reír o llorar y los periodistas no podían creer lo que estaba viendo. Ferrari fue multado con 1 millón. Pero no por la orden del equipo, sino por violar las reglas del podio. ¿Quién hubiera pensado que la verdadera vergüenza para Ferrari no iba a ser la manipulación de la carrera, sino cómo arruinaron una ceremonia tan simple? Pasemos a un piloto que se ganó su lugar en el Olimpo de las vergüenzas de la Fórmula 1, Romain Grosjean. Este hombre es un fenómeno en lo que respecta a accidentes. Si hay algo que puedes esperar de él es una pelea constante con la gravedad. Pero el momento más ridículo fue en GP de Bakú en 2018. Grosjean, conocido por sus incidentes desafortunados, decidió que la mejor manera de destacar en esta carrera era estrellarse bajo el safety car. ¿Por qué? ¿Quién necesita competencia real cuando puedes hacer que la Fórmula 1 te preste más atención por hacer algo completamente estúpido? Fue un desastre tan grande que hasta los comentaristas se quedaron sin palabras. Y lo peor no fue el choque en sí, sino después de todo esto, la culpa fue de Marcus Ericsson, quien aparentemente golpeó a Grosjean en la parte trasera. Claro, porque si tú te estampas contra el muro mientras sigues al safety car, la culpa siempre será de otro. Si te está gustando este video, no olvides apoyarnos con un like. Continuamos. Pasemos ahora a otro momento que todos los fanáticos de la Fórmula 1 recuerdan con una mezcla de incredulidad y asombro: Pastor Maldonado. Este piloto venezolano tiene la rara habilidad de causar caos de una manera tan natural que parece un superpoder. ¿Acaso estaba tratando de ganar carreras? No, su habilidad innegable era destrozar autos, y lo hacía con tanto estilo que ni siquiera los mecánicos se daban cuenta hasta que el coche ya estaba en el taller con el motor convertido en un chiste. El momento que realmente consolidó su estatus de leyenda fue durante la práctica libre del Gran Premio de China 2011. Maldonado, en un destello de su asombro talento para destruir vehículos, hizo algo que nadie más se atrevió a hacer. Estaba tan convencido de sus habilidades como conductor que, en lugar de simplemente completar su vuelta y entrar a los pits, decidió hacer lo que solo los verdaderos genios de la Fórmula 1 harían: estrellarse contra las barreras mientras intentaba llegar al garage. No es que estuviera compitiendo o fuera parte de una sesión intensa de clasificación, no. Él estaba en un entrenamiento, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad para destrozar el coche antes de tiempo, verdad? Lo más desconcertante de todo esto es que no fue un accidente aislado. No, Maldonado logró hacerlo aún mejor en la siguiente sesión de práctica, donde aparentemente decidió que ya no bastaba con chocar contra las barreras de forma convencional. Esta vez lo llevó al siguiente nivel. Se estrelló dentro del pit lane.
Sí, no contento con destruir su coche en un circuito, decidió asegurarse de que el equipo entero se quedara sin trabajo al golpear las paredes del pit, como si fuera un acto de rebelión contra la lógica de la Fórmula 1. El tipo no solo no entendió cómo se conduce un coche de carrera, sino que ni siquiera entendió cómo se estaciona en la zona de los pits. Es el tipo de momento que te hace pensar, ¿cómo logró llegar hasta aquí? A pesar de estas gemas de destreza automovilística, Maldonado tenía su forma de hacer que todos lo recordaran. Porque, claro, lo peor de la Fórmula 1 no es estrellarse contra las paredes, es hacerlo de la manera más impredecible posible y hacer que todos se pregunten si realmente estás ahí por tus habilidades o simplemente que te colaste en el circuito por accidente. Al menos como consuelo, siempre podría ser que su carrera estuvo marcada por lo más entretenido que jamás haya sucedido en pit stop. Un coche destruido, un equipo que sinceramente ya ni siquiera se molestaba en gritar cuando él hacía su trabajo. Y ahora vamos a hablar de otro hombre que se ganó su lugar en el infierno de las vergüenzas de la Fórmula 1, Nigel Mansell. Este piloto británico tuvo una de las carreras más caóticas de la historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Portugal de 1989. Si pensabas que Maldonado era el único capaz de crear un desastre absoluto, déjame contarte la historia de Mansell, porque lo que hizo en esta carrera es tan ridículo que no te lo vas a creer. Mansell era uno de esos pilotos que estaba destinado a ser el eterno segundo, y en 1989, por alguna razón, se sintió con la obligación de demostrar que su nombre debía estar en la lista de los grandes, incluso si eso significaba hacer el ridículo frente a todos. Todo comenzó cuando Nigel, después de una gran carrera, se encontró liderando la competición superando a dos gigantes como Ayrton Senna y Alain Prost. Sin embargo, la historia tomó un giro completamente absurdo cuando llegó el momento de hacer la parada en pits. Hasta ese momento, Mansell estaba siendo aplaudido por su gran rendimiento, pero lo que ocurrió a continuación fue tan malo que los fanáticos de la Fórmula 1 seguramente todavía se cubren los ojos cuando piensan en ello. En la parada en pits todo parecía ir bien. El coche de Mansell se detuvo y los mecánicos, como siempre, estaban listos para cambiar los neumáticos. Pero en un momento de pura genialidad, Mansell, sin previo aviso, comenzó a moverse como si de repente se hubiera olvidado de las reglas básicas de la Fórmula 1. Empezó a retroceder como si quisiera hacer un giro de 180 grados para darle un abrazo a su mecánico. La retrocesión no era exactamente lo más apropiado, y así fue como casi atropelló a medio equipo, algo que hasta el más novato de los pilotos nunca haría. Pero, por si fuera poco, la historia no termina ahí. Mansell continuó su carrera como si nada hubiera pasado. Y claro, estaba listo para dar la sorpresa y adelantar a Senna. Pero lo que ocurrió fue un choque épico, porque la salida a pista no fue más que un desastre absoluto. Mansell, empeñado en pasar a Senna como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, terminó colisionado de forma desastrosa. Fue el tipo de caída que hace que incluso los fanáticos más leales de la Fórmula 1 se tapen la cara, avergonzados de presenciar tal desastre. Al final, el pobre Mansell terminó su carrera de la forma más tonta posible, descalificando por ignorar la bandera negra. Para los que no saben, la bandera negra es la que te dice que te vayas porque ya no tienes lugar en la pista. Mansell había convertido su gran momento de gloria en una serie de desastres que definieron su carrera. Y ahora llega el turno de hablar de un hombre que, a pesar de ser múltiple campeón mundial, también sabe cómo hacer de la Fórmula 1 un circo con su presencia. Estoy hablando de nada más y nada menos que Sebastián Vettel. Si bien es cierto que ha tenido un legado impresionante, no podemos olvidar su espectacular performance en el Gran Premio de Suzuka en 2022. Un incidente tan hilarante que incluso los fanáticos de Ferrari se sintieron incómodos por él. Vettel, en un momento de pura inspiración, parecía estar convencido de que su coche estaba poseído por espíritus o que las leyes de la física no se aplicaban a él. Mientras estaba en la vuelta de formación, el coche de Vettel decidió hacer algo que ni un novato haría en su primer día de trabajo. Se detuvo sin razón alguna, como si la máquina decidiera decir: hoy no, Sebastián, hoy no conduzco. Y claro, el alemán, tan acostumbrado a la adrenalina y al control, estaba tan perdido como cualquiera de nosotros en una fiesta de Fórmula 1.
El problema fue que Vettel al parecer decidió culpar al coche en lugar de admitir que algo tan básico como el acelerar era lo que había fallado en ese preciso momento. No, algo pasó con el coche, repetía como si fuera la excusa de un niño tratando de escapar de un regaño. Era tan absurdo que incluso los fanáticos más fieles de Vettel se dieron cuenta de que era una de esas situaciones en la que uno no solo puede reírse nerviosamente. Pero por supuesto, lo que le siguió fue aún más embarazoso. Durante la carrera, Vettel se mostró desconcertado y fuera de ritmo, y al final terminó casi completamente fuera de carrera. La cara de Vettel cuando se dio cuenta de que había desperdiciado una oportunidad en uno de los circuitos más prestigiosos de la Fórmula 1 decía todo. Y no fue porque el coche no tuviera potencial, no. Fue porque Vettel, con toda su experiencia, no entendió cómo gestionar una situación tan básica como mantener el ritmo. En lugar de impresionar, logró que todos lo miraran con cara de ¿en serio, Sebastián? Como si el piloto más experimentado de la parrilla se hubiera olvidado de cómo conducir. Eso sí, la salida de la pista fue lo más épico del fin de semana, ya que no hubo dudas. Esta vez no era culpa del coche. Esto ha sido todo por esta vez. Te recordamos suscribirte y apoyarnos con tu me gusta. Hasta el próximo video.